Muy buenos días. Unity Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy, la diversidad, equidad e inclusión como una necesidad empresarial estratégica. Pónganse cómodos, empezamos en 2 minutos. Muchas gracias y feliz día. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricia Aguilar, líder de Health and Benefits en Honduras. Continuando con la planificación de eventos de WTW, tenemos el agrado de presentarles este interesante webinar que trata sobre la diversidad, equidad e inclusión como una necesidad empresarial estratégica, el cual será impartido por nuestro expositor Alberto Mondelli, director senior de Willis Tower Watson para Latinoamérica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría de capital humano, trabajando con organizaciones en la región, apoyándolas en el diseño e implementación de programas de gestión de talento, compensación, beneficios y bienestar. Speaker internacional, articulista en Forbes y fue reconocido en el año 2020 como Top HR Influencer en México y América Latina. Les recordamos que las preguntas serán respondidas al final de la presentación, por lo que podrán detallar las mismas a través del chat habilitado. Sin más preámbulo, damos inicio a este evento. Que lo disfruten. Gracias, Patricia. Pues sí, vamos a hablar de diversidad, equidad e inclusión. Y aparte de mi experiencia en la región, conversando con clientes sobre este tema, les diría que también tengo un lado de quien ejecuta estas cosas, porque soy parte de nuestro comité global de inclusión y diversidad dentro de WTW. Y también dirijo nuestros esfuerzos de inclusión y diversidad en América Latina dentro de la empresa. Y con este webinar lo que queremos es un poco darles información que ustedes puedan utilizar luego en caso de que tengan interés en avanzar en su agenda de diversidad, equidad e inclusión en las empresas y que tengan referencias sobre lo que están haciendo otras empresas en este tema. Obviamente, en el tiempo que tenemos, no podemos hablar de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, desde ya me voy a poner a disposición y voy a poner a disposición a todos nuestros colegas de WTW para que si ustedes quieren más información o quieren tener una conversación más profunda sobre esto y sobre cómo nosotros los podemos ayudar con el tema de inclusión, diversidad y equidad, pues nos contacten a la persona que sea de su confianza para que continuemos esta conversación. Entonces, la presentación va a comenzar un poquito intentando que todos estemos en la misma página en relación a lo que significa diversidad, equidad e inclusión. Entonces, la primera parte de la presentación vamos a hablar de eso. La segunda parte vamos a estar hablando de por qué este es un tema que tiene que estar en las agendas de las empresas. Y la tercera y última parte, entonces vamos a cerrar con
cuáles son las prácticas que se están utilizando en las empresas para acelerar la agenda de diversidad, equidad e inclusión de cara a sus empleados. Entonces, sin más, vamos a entrar y yo quisiera hacer, para comenzar, un pequeño ejercicio, ¿ok? Y si tuvieran un lápiz y un papel a la mano, perfecto. Si no, no importa. Ustedes van a recibir esta presentación. Quien tenga interés puede volver al ejercicio y hacerlo con más tiempo. Pero lo que yo quisiera que ustedes en este momento pensaran es quiénes son las personas en las que ustedes confían en su empresa. Entonces, piensen un momento, de nuevo, si quisieran hacer la lista, perfecto, y después la continúan, etcétera, pero piensen quiénes son, no de forma abstracta, no, yo confío en fulanito, en fulanita, en José, en María, en Juan, en quien ustedes confíen en su empresa. Piensen en eso, ¿ok? Tómense un tiempo y digan, ok, estas son las personas en las que yo confío, estas son las personas quizás con las que más trabajo, con las que más me identifico, ¿sí? Una vez que ustedes hagan este ejercicio, y de nuevo, 10 es un número simplemente de referencia, pueden ser 3, 4, 5, pueden ser más, ¿sí? La idea es, ok, estas son las personas en las que tú confías. Vamos a ver un poquito más en profundidad qué tanto tú sabes de esas personas. Y vamos a ver qué tanto sabes en función de variables que regularmente se utilizan para definir temas de inclusión y diversidad, ¿sí? Esas personas en las que tú pensaste, ¿cuál es su género? ¿Cuál es su raza? ¿Sí? ¿Son blancos? ¿Son negros? ¿Son indígenas? ¿Cuál es su edad? ¿Son gente más o menos de tu edad? ¿Son gente más jóvenes? ¿Son gente que tienen más edad? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Son heterosexuales? ¿Son homosexuales? ¿Algún otro tipo de orientación sexual? ¿Cuál es su educación? ¿Tienen carrera universitaria? ¿Tienen maestría? ¿Completaron solamente la escuela básica? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su estado civil? Casado, casada, no están casados, pero viven en pareja. Su pareja es pareja del mismo sexo, de distintos. Cada una de esas variables normalmente nos ayuda a definir a las personas, ¿sí? Entonces piensen cuáles son esas características de las personas en las cuales tú confías en el trabajo. Y una vez que pienses esto, piensa cuáles son las características comunes. ¿Tienes más personas cercanas que son hombres? ¿Tienes más personas cercanas que son mujeres? ¿Tienes más personas blancas? ¿Tienes personas de tu misma edad o gente más joven? ¿Tienes la mayoría o todos tus allegados en el trabajo son heterosexuales? Piensa si hay algún hilo conductor en esas relaciones que tú tienes en el trabajo. Y déjame decirte que este ejercicio lo pudiéramos hacer también a nivel personal. Funciona exactamente igual. Porque ¿a dónde queremos llegar? A lo que queremos llegar es que a una realidad que existe, y es que en la mayoría de los casos, en la medida que yo me acerco en términos de mi círculo de relaciones, las personas que están en ese círculo se parecen más a mí. Es una realidad. Las personas que aquí hablamos como de conocidos tienden a tener más diversidad. Conocidos son personas con las que interactuamos, pero no tenemos un nivel de relación constante o no tenemos una amistad. Seguramente allí va a haber un mayor nivel de diversidad. Va a haber gente de distintas razas, gente de distintos géneros, gente con distinta orientación sexual. Es lo normal. En la medida que nos acercamos a los colegas con los que más tenemos interacción, pues seguramente nos vamos a dar cuenta
que hay más uniformidad. Y en el círculo de confianza tenemos a encontrar gente mucho más parecida a nosotros. ¿Ok? ¿Por qué entender esto es importante? Porque ciertamente de esto se trata el tema de la diversidad y de la inclusión. Porque el hecho que nosotros tengamos gente más parecida a nosotros en el círculo de confianza tiene que ver con varios aspectos, pero entre otros con algo que se llaman los sesgos inconscientes. Formas en las que nosotros pensamos de forma inconsciente, no necesariamente es consciente, a veces es consciente, pero la mayoría de las veces es inconsciente, que nos llevan a relacionarnos con gente que se parezca a nosotros. Por ejemplo, uno de los sesgos es lo que se llama el sesgo de afinidad. El sesgo de afinidad dice que nosotros preferimos relacionarnos con gente que sean afines a nosotros. Y afines desde varios puntos de vista. Ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos de vista. ¿Ok? Y que por lo tanto buscamos gente que sea afín. ¿Cómo se traduce eso en las empresas? ¿Cómo se traduce eso en las políticas de reclutamiento y selección, en las políticas de promoción? Pues que normalmente cuando nosotros vamos a reclutar a alguien para nuestra área de trabajo, pedimos que hayan estudiado una carrera parecida a la nuestra o la misma, que a lo mejor hayan estudiado en la misma universidad o en universidades comparables, ¿verdad? Que vivan en zonas de la ciudad que sean también comparables con la de donde yo vivo. Eso es el sesgo de afinidad en acción en la empresa, en acción en los procesos de recursos humanos. Hay otro sesgo que tiene que ver con el viejo dicho de que la primera impresión es la que vale, ¿no? Que nunca hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. La gente tiende muchas veces a quedarse, nosotros tendemos a quedarnos con la primera impresión que recibimos de una persona. Y si la primera impresión fue positiva, tratamos de buscar todos los aspectos de esa persona que nos confirman esa impresión positiva. Otro sesgo muy común es el sesgo de confirmación. Y es que nosotros cada uno tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios valores. Y nosotros buscamos gente que confirme que esas ideas y que esos valores son los acertados. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, entonces tendemos a buscar gente que se parezca a nosotros, porque de esa forma van a tender a tener las mismas ideas y valores. Entonces, esto es importante entenderlo porque esto, de hecho, puede ser una de las barreras para implementar acciones de equidad. El que nosotros busquemos gente que sea parecida a nosotros, gente que confirme nuestra forma de pensar, ciertamente lo que va a llevar es a menos diversidad y no a más diversidad, ¿no? Entonces, de nuevo, ese ejercicio, si ustedes lo quieren hacer, pueden seguirlo haciendo y seguramente van a tener otros insights del ejercicio. Pero vamos a hablar un poquito entonces de qué se trata diversidad, inclusión, equidad, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que es lo mismo diversidad e inclusión y no lo es. La diversidad es un hecho y como hecho se puede medir en números. La diversidad es la mezcla de colegas en términos de edad, en términos de todos estos factores que acabamos de ver, ¿no? De raza, de género, de orientación sexual, de origen, de estilo de aprendizaje, de clase social, de tamaño, de peso. Hay 1000 factores de diversidad. El hecho de que esos factores se encuentren, esas personas, esa mezcla sea variada, eso es diversidad. Yo puedo decir cuántos hombres hay en mi empresa, yo puedo decir cuántas mujeres hay en mi empresa, yo puedo decir cuántas personas de raza negra hay en mi empresa, yo puedo decir cuántas personas gay hay en mi empresa. Se pueden contar. Entonces, como tal, la diversidad es un hecho. Y nosotros como empresas podemos tener una población diversa, pero eso no quiere decir que nosotros nos estemos beneficiando de esa diversidad. Para nosotros como empresa beneficiarnos de esa diversidad, tenemos que ser inclusivos. ¿Ok? ¿Y de qué se trata la inclusión? La
inclusión es un comportamiento, es una actitud. Es el que nosotros veamos la diversidad, y déjenme decirles que a veces ni siquiera hay diversidad, ¿verdad? Entonces puede ser que no exista diversidad, pero habiendo diversidad puede ser que no exista inclusión. Si nosotros no buscamos, si nosotros no tenemos las herramientas, los procesos dentro de la empresa para garantizar que estamos sacándole provecho a esa mezcla, para crear una cultura donde la gente pueda ser lo que son, para crear una cultura donde la gente progrese en función de mérito y no de una característica personal, donde la gente progrese en función de su desempeño y no de si es hombre, mujer, blanco, negro, ¿verdad? Si nosotros no hacemos eso, no hay inclusión. Podemos tener toda la diversidad del mundo. Invitamos a todo el mundo a la fiesta, pero no los estamos sacando a bailar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre diversidad e inclusión. La inclusión viene de una cultura donde el talento se ve a través del lente del desempeño, a través del lente del valor que agrega, a través del lente de lo que trae a la mesa y no a través del lente de sus características personales, externas o internas, como ya vamos a ver. ¿Ok? Y eso obviamente requiere un compromiso del liderazgo y de todos los colaboradores para crear esa cultura, pero obviamente hay una razón para que esto sea bueno, para que esto sea, y es que esto tiene un impacto en los resultados del negocio. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, podemos ser diversos en las empresas, pero no inclusivos. Pudiéramos ser inclusivos y no diversos, pero ahí la inclusión no funciona. La inclusión sin diversidad no funciona, no va a dar los resultados que queremos desde el punto de vista de negocio. Ahora, hay distintos tipos de diversidad y voy a empezar por la de más a la derecha, que es la diversidad demográfica, porque es la diversidad que se ve. La diversidad demográfica tiene que ver con la identidad social y física de una persona. Son esos rasgos que se pueden ver, que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Su raza, su género, su orientación sexual, su discapacidad física o sus capacidades diferentes o mentales, que son menos obvias, ¿verdad? Todas estas son cosas, variables que se refieren a quiénes somos. Eso es lo que se refiere a la diversidad demográfica. Pero hay una diversidad más interna, que es la diversidad de valores. Esa es un poquito más difícil de medir porque tiene que ver con lo subjetivo de cada persona. Tiene que ver con en lo que yo creo, cuáles son mis valores que vienen normalmente de mi crianza y de mi educación. ¿Cuáles son las ideas que yo tengo de lo que es bueno o correcto o de lo que es malo o incorrecto? ¿Cuáles son mis creencias sobre cómo se organiza el mundo? Entonces se refiere a lo que creemos. Para mí, la justicia es un valor. Para mí, yo no sé, mi religión es X, Y o Z. Esa es diversidad de valores. Y tenemos una diversidad incluso más profunda, que es la diversidad cognitiva, que tiene que ver con lo que sabemos y lo que no sabemos, que tiene que ver con nuestros antecedentes, tiene también que ver con cómo nos criaron y cuál fue nuestra educación, tiene que ver con lo que nosotros hicimos con eso y en función de nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia de trabajo. Tiene que ver con la forma en la que nosotros aprendemos. Soy más visual, soy más auditivo, soy más práctico, soy más teórico. Tiene que ver con cómo yo me comunico, si soy introvertido o extrovertido. Tiene que ver con la forma en la que yo soluciono problemas. Esa es la diversidad cognitiva. Y obviamente, y aquí estamos hablando de las cosas que conocemos. Entonces, lo que somos, lo que creemos y lo que conocemos. Ahora, es un error pensar, y en el pasado ocurría mucho en las empresas, que estas son tres áreas separadas. Porque lo cierto es que nosotros como personas somos combinaciones de estos tres tipos de diversidad.
Y desde el punto de vista, desde este punto de vista de combinación, nosotros tenemos que enfocar los temas de inclusión y diversidad con un concepto que ha venido ganando fuerza más recientemente, que es el concepto de la interseccionalidad, que quiere decir que nosotros no podemos aislar los esfuerzos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que yo puedo ser un hombre negro gay. Y ahí estoy presentando dos variables de inclusión y diversidad juntas. Y como hombre negro gay, tengo unas características distintas a un hombre blanco gay o a una mujer negra gay. Entonces, estas variables, estas formas de diversidad, las tenemos que ver y analizar en conjunto para que eso guíe las acciones que nosotros vamos a implementar en nuestras empresas. Ahora, también hay distintos tipos y distintos aspectos de inclusión. Los dos más relevantes son el liderazgo inclusivo y la cultura inclusiva. ¿Por qué? Nosotros necesitamos, para que cualquier esfuerzo de inclusión y diversidad dentro de nuestras empresas dé resultado, que estos esfuerzos y estas empresas vengan desde arriba, desde el liderazgo, ¿sí? Y que este liderazgo sea un liderazgo proactivo, no sea solamente un liderazgo permisivo y por supuesto que no sea un liderazgo que bloquea las acciones. Si el liderazgo bloquea las acciones, no vamos a ninguna parte. El siguiente nivel es, bueno, sí, yo te dejo hacer, pero no me involucro. Bueno, ya eso es mejor, pero no es suficiente. El liderazgo que queremos es el liderazgo inclusivo, que es el liderazgo que proactivamente busca crear una cultura inclusiva. Y una cultura inclusiva es una cultura que más allá del liderazgo tiene los procesos, tiene los valores para que cada persona pueda hacer lo que es y aporte lo que tiene y puede aportar. Y eso es lo que nos lleva a un ambiente de colaboración, a un ambiente de innovación, a un ambiente donde la gente está comprometida, donde la gente quiere trabajar en mi empresa y quiere que la empresa sea exitosa y que cada uno de los colaboradores de esa empresa sea exitoso. Entonces, esos son los dos aspectos relevantes de la inclusión. Ahora, no hemos hablado todavía de equidad. Y equidad también es un concepto que se ha venido valorando más en los últimos tiempos y que la gente muchas veces confunde con igualdad. Y por eso quería presentarles como este dibujo, ¿no? Fíjense, ahí tenemos una situación de igualdad. Tenemos tres personas, hay diversidad de estatura, ¿verdad? Bajito, tamaño medio, alto. Sin embargo, ustedes dirían que hay inclusión. Hay diversidad, pero no hay inclusión. ¿Por qué? La persona que tiene la estatura menor no está viendo el juego, porque no puede. El otro está perfectamente bien, incluso está apoyado, probablemente está cómodo. El que es más alto incluso corre riesgo de caerse. Está viendo el juego, pero corre más riesgo. Entonces, fíjense, aunque le dimos a todos lo mismo, somos igualitarios, ¿verdad? Hay igualdad, hay diversidad, no hay equidad. Porque con lo que yo les di a cada uno de ellos, no estoy garantizando que el resultado sea comparable para cada uno de ellos. ¿Qué tengo que hacer como empresa? Este es el concepto de equidad. Le tengo que dar a cada uno lo que necesita para alcanzar un resultado comparable. Entonces, el señor más alto no tengo que darle nada, no necesita caja, el del medio con su cajita está perfecto. Al de menos estatura, pues le doy dos cajitas y lo pongo al mismo nivel. Fíjense, los tres están al mismo nivel, los tres ven el juego de manera segura y lo están disfrutando. Ese es el concepto de equidad. Darle a cada uno lo que requiere para obtener un resultado comparable. Ahora, ¿es suficiente eso? Todos están obteniendo el mismo resultado. Es suficiente. Ahora, ¿podríamos hacer más? Sí, podríamos hacer más. Nosotros podríamos quitar lo que se llama la barrera sistémica. Nosotros podemos resolver la inequidad antes de que se genere. Puedo quitar la pared, la barda, la cerca, como ustedes la quieran llamar,
Y no necesito entonces las cajitas para que cada uno de estas personas pueda ver el juego de manera cómoda. Eso se llama remover las barreras sistémicas. Y ustedes pueden pensar en cuáles son esas barreras sistémicas en sus empresas para alcanzar un mayor nivel de diversidad, de equidad y de inclusión. Algunos ejemplos que nosotros hemos visto a nivel de programas y políticas, por ejemplo, es que no tenemos políticas de trabajo flexible. Entonces, eso impacta, por ejemplo, a las mamás que tienen un hijo que requiere atención todavía, no necesariamente solo recién nacido, hijos en etapas de crecimiento, etcétera, y que requerirían cierta flexibilidad en el trabajo y al no tenerla, pues les cuesta mucho más compaginar su vida laboral con su vida personal. En algunos casos, eso las empuja fuera de la fuerza de trabajo. En otros casos, les genera que dentro de la empresa pierden oportunidades de desarrollo, de promoción, de aumentos, simplemente porque no pueden alcanzar los mismos estándares de desempeño, porque tienen otros temas a los que se necesitan ocuparse y no tienen la flexibilidad para hacerlo. Eso puede ser una barrera sistémica. El que la gente no sepa sus derechos como empleado, el que tengamos una programación muy estricta de trabajo. Una barrera física es la más frecuente, la que más vemos, es que no tengamos la posibilidad de que gente con alguna discapacidad pueda aportar en el trabajo, ¿verdad? No tenemos los equipos necesarios para gente con capacidades diferentes, no tenemos la facilidad de acceso. O las barreras sistémicas que son las más comunes y es donde comienza realmente todo, son las barreras culturales. No hay un liderazgo diverso e inclusivo, por lo tanto, no va a haber una persona pensando, oye, ¿cómo hago yo para remover las barreras físicas? ¿Cómo hago yo para remover las barreras en mis programas y políticas? O no hay mentores para mentorear al talento diverso. O, peor aún, hay una cultura que permite la discriminación, que permite el acoso, que no genera seguridad en la gente de ser ellos mismos. O lo que ya hablamos, los sesgos inconscientes. Entonces, yo diría que las barreras más importantes tienen que ver con estas culturales, pero una vez incluso resueltas las culturales, si no resolvemos las barreras sistémicas, físicas o las que se encuentran en nuestros programas y políticas, probablemente no vamos a avanzar a la misma velocidad en nuestros temas de inclusión y diversidad. ¿Y por qué es importante que nosotros avancemos en esto? Lo primero es porque es lo moral y socialmente correcto para los individuos, para las comunidades con las que nosotros trabajamos. El que nosotros respetemos a las personas es moral y socialmente correcto, ¿sí? Esa es para mí la base de todo esto, ¿sí? Pero además no es solo eso, no es que nosotros tengamos que ser buena gente y por eso, no, también es que tenemos un caso de negocio. Está ampliamente demostrado que los boards y los comités ejecutivos donde participan mujeres en igual proporción o una mayor proporción que el promedio, en esas empresas donde existe esa situación, tienen un desempeño financiero sostenible mejor que donde no hay diversidad. Existen casos de negocio, existen estudios donde la diversidad genera mayor satisfacción en la atención a nuestros clientes, donde la diversidad genera un entorno dentro de la empresa que hace que aumente la colaboración, que aumente el desempeño de equipo, que aumente la productividad, que aumente la capacidad de mi empresa de retener a los mejores colaboradores. Entonces hay un caso de negocio, hay un resultado financiero para mi empresa de este tema de inclusión y diversidad. Pero además, si no queremos eso, también está ocurriendo que nuestros stakeholders, los inversionistas, cada vez están mirando más cuáles son las políticas de diversidad de mi empresa para ver si invierto o no invierto en una empresa. Mis clientes, que también son una base de clientes diversas, seguramente quieren ver en mí como empresa una base de colaboradores diversa para hacer negocios conmigo, para tener acceso a mis productos. ¿Cómo puedo yo diseñar un producto
para, no sé, el segmento femenino de la población si utilizo puros hombres para diseñar ese producto. No, tengo que conectar. La única forma de conectar es que yo entienda cómo piensa una mujer para diseñar un producto para una mujer. Entonces, necesitamos para conectarnos con la base de clientes diversa, que haya diversidad en nuestra empresa. Lo mismo con las comunidades, con los colaboradores, cada vez más. Los empleados que tenemos ya en la empresa se están fijando en lo que estamos haciendo, pero además los que están afuera están midiendo si la empresa en la que ellos pudieran llegar a trabajar tiene una política de diversidad e inclusión que para ellos es apropiada. Y además, si eso no fuera poco, las leyes están cambiando. Y ustedes ya pueden haber visto en algunos países leyes para garantizar el pago equitativo entre mujeres y hombres. A trabajo igual, una mujer y un hombre deberían ganar lo mismo, con la misma experiencia, etcétera, ¿no? Al mismo resultado. Estamos empezando a ver leyes que apoyan, por ejemplo, el que haya una cantidad de cierto grupo que podría estar discriminado en la plantilla de las empresas. Muy frecuentemente en países, incluso de la región, en América Latina, hay una cuota para personas con algún tipo de discapacidad física, ¿verdad? Entonces, leyes, cumplimiento. Todas estas cosas nos deberían llevar a decir, bueno, sí, a mi organización es importante el tema de inclusión y diversidad. Pero además, cuando nosotros encuestamos a las empresas, le preguntamos, ¿qué va a hacer que tú revises tu estrategia de inclusión y diversidad en los próximos 2 años? El 73% de las empresas nos dice el aumento en el foco en la inclusión y diversidad. Entonces, es lo que están haciendo las empresas en el mercado, respondiendo a estas variables que acabamos de hablar. Entonces, si ustedes no lo están pensando, yo les sugiero que piensen si para ustedes es también el momento apropiado para hacer una revisión de su estrategia de beneficios con este lente de inclusión y diversidad. Obviamente hay otros factores, hay un mercado de trabajo mucho más retador, donde el talento quizás se puede dar el lujo de decidir entre varias empresas, y ahí obviamente también el talento se va a enfocar en las empresas donde crea que va a tener un mejor desempeño, y quizás el factor de inclusión y diversidad va a ser importante. Hay un aumento de costos siempre es un factor en los temas de beneficio, hay el aumento del trabajo remoto, pero fíjense, el 73% de las empresas nos dice inclusión y diversidad va a ser el principal impulsor de la modernización, de los cambios en mi estrategia de beneficios. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar esa estrategia de diversidad, equidad e inclusión? Cuando le preguntamos a las personas, y este resultado es el resultado de la encuesta en Estados Unidos, no tengo el resultado para América Latina, sin embargo lo quise compartir porque me parece importante ver que los empleados están fijándose y están valorando los esfuerzos que hacen las empresas en progresar su agenda de inclusión y diversidad. Entonces, los empleados están viendo el esfuerzo en generar más empatía, una cultura más empática, donde haya más entendimiento sobre el tema de inclusión, diversidad y los temas de discriminación. Los empleados están valorando el que haya más representación en los niveles gerenciales, ejecutivos de la empresa, que haya más mujeres, que haya más diversidad en esos grupos ejecutivos y de liderazgo, que haya más apertura para hablar sobre asuntos de inclusión y diversidad, y están valorando también que el tema de inclusión y diversidad tenga más visibilidad como un asunto de negocio importante. ¿Ok? Entonces, los empleados están valorando los esfuerzos que hacen las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar esta estrategia? Ya vimos que los impulsores del cambio tienen que ver con las regulaciones, con los gobiernos, con la presión que están haciendo los inversionistas, con el talento que está valorando este tema, con no solo el talento que ya tengo en mi empresa, sino los potenciales colaboradores que están mirando
a mi empresa como una posible empresa para trabajar, los sindicatos, los clientes. Tenemos las variables más frecuentes con los que se miden estos temas: género, raza, edad, discapacidad, orientación sexual. Y tenemos algunos de los temas en los que esto se está reflejando. El tema del pago justo, ¿verdad? El pago equitativo. El tema de las oportunidades igualitarias o equitativas de carrera. El tema de que tengamos beneficios flexibles que permitan que las personas, los colaboradores, adapten los beneficios que reciben de la empresa a sus necesidades personales, a su realidad personal. Beneficios inclusivos que tienen que ver con el hecho de que algunos beneficios que nosotros otorgamos tradicionalmente no necesariamente han sido exclusivos, algunos por un tema de accesibilidad. Por ejemplo, el plan médico, el plan de gastos médicos mayores, el plan de salud, tiene distintos nombres, pero muchas veces estos planes vienen con un deducible, ¿verdad? Donde la primera parte del costo de ese plan lo paga el empleado. O viene con un coaseguro, donde una parte del costo de algún tratamiento lo va a pagar el colaborador. O viene con un copago. Y resulta que nosotros tenemos el mejor plan médico, pero tenemos empleados, sobre todo los de menores ingresos dentro de mi empresa, que no tienen la capacidad de pagar ese coaseguro, que no tienen la posibilidad de pagar ese deducible. Y entonces, aunque tengan el mejor plan, nunca lo usan porque no es accesible a ellos. Entonces, esto de los beneficios inclusivos tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con el que nosotros adaptemos el beneficio a la necesidad y realidad de los distintos segmentos de mi población. Tiene que ver entonces también con diversidad y representación, con una experiencia del empleado, una experiencia del colaborador y una cultura inclusiva para todos. Y tienen que ver con los temas que también están muy en boga, que son de ambiente, de sustentabilidad y de governance, donde en algunos casos entra la relación también con la comunidad y que entran también las políticas de inclusión y diversidad. Y todo esto nos lleva a una estrategia de diversidad, equidad e inclusión que sea transparente, que sea responsable y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué están haciendo las empresas entonces para acelerar la estrategia de diversidad, equidad e inclusión? El aumento, 3 veces casi, 275% ha sido el aumento en el número de empresas que reportan que al menos 75% de sus empleados trabajarán de manera remota, parcial o totalmente. No quiere decir que el 75% de las empresas lo va a hacer, no. Es que antes de la pandemia era 10, 11% y hoy estamos viendo 30, 35%. Entonces es el triple, ¿verdad? De empresas están dando flexibilidad en la forma de trabajo, en el tiempo de trabajo, en el dónde trabajas, en el cómo trabajas. ¿Dónde, cómo y cuándo? Porque cuando hablamos de flexibilidad tendemos a pensar en que si trabajas en la casa o en la oficina. No es solo eso. Es también si me conecto de 9 a 5 o me conecto de 9 a 11 y luego tomo parte de mi tiempo porque tengo que hacer algo en la casa y luego me conecto otra vez de 12:30 a 3, hago otras cosas y me vuelvo a conectar y termino mi jornada de trabajo de 5 a 7. También es flexibilidad en el tiempo. Y en flexibilidad en el cómo también tiene que ver con si trabajo 5 días a la semana o 4 días a la semana o me tomo una licencia o establezco alguna forma o proceso de trabajo distinta a la regular. 87% de las empresas planean implementar acciones para construir una cultura de dignidad. De nuevo, esto tiene que ver con esa primera condición de que el tema de equidad, diversidad e inclusión tiene que ver con un tema moral y social, ¿verdad? Beneficios inclusivos. Déjame revisar mi paquete de beneficios con el lente de inclusión y diversidad para hacerlo más accesible, para hacerlo más adaptado a las necesidades de mi gente. 56% nos dicen vamos a hacer un diagnóstico de pago justo, típicamente entre mujeres y hombres, pero pudiera incluir otros segmentos de la población. ¿Ok? Y la mitad nos dicen que están revisando sus procesos de reclutamiento, selección, onboarding, promoción, para reducir los sesgos conscientes o inconscientes en esos procesos, para que el resultado de esos procesos esté menos
influenciado por esos sesgos de las personas que están tomando las decisiones en esos procesos. Si tradicionalmente en mi empresa el comité ejecutivo, los líderes somos hombres, lo más probable es que nosotros, desde el punto de vista inconsciente, tendamos a contratar, promover más hombres. Entonces, ¿cómo remuevo esa barrera? ¿Cómo hago para que mi proceso disminuya el riesgo de que yo tome la decisión con mi sesgo de afinidad? Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Y cuáles son algunas acciones, entonces, ya más específicas que las empresas están tomando para alcanzar una verdadera diversidad, una verdadera equidad y una cultura inclusiva? Desde el punto de vista del trabajo, remuneración y carrera, el análisis de la fuerza de trabajo. Imagínense algo que se llama el Internal Labor Market, tu mercado de trabajo interno, donde tú puedas ver los niveles que tiene tu organización, cuántos hombres y mujeres hay, cuántos hombres y mujeres entran en un periodo de tiempo, cuántos hombres y mujeres salen en un periodo de tiempo, cuántos hombres o mujeres son promovidos al siguiente nivel en un periodo de tiempo. La información que eso te va a dar con respecto a cómo estás tú manejando tus políticas en el tema de género, en el tema de promoción, en el tema de contratación. Entonces, análisis de la fuerza de trabajo, análisis de pago justo, análisis de equidad en la carrera y en las promociones. Planes de ahorro y pensión. ¿Cómo está diseñado mi plan de pensión? Fíjate, nuestros planes de pensiones tienden a ser discriminatorios con la gente más joven. Entonces no los atraes. A la gente joven no los atraes a participar en el plan de pensión porque le dices que solamente dentro de 10 años van a poder sacar sus fondos que han ahorrado en el plan de pensión. Y ningún joven que esté entrando a la fuerza de trabajo está pensando que se va a quedar 10 años contigo. Lo pierdes de entrada. No vas a tenerlo resuelto desde el punto de vista de sus necesidades de ahorro. Desde el punto de vista de salud y beneficios, diagnóstico de beneficios inclusivos, revisión del diseño de beneficios, revisión de la accesibilidad de los beneficios. Desde el punto de vista de la experiencia del colaborador, encuestas de inclusión y diversidad, entrenamientos en cómo crear una cultura y un liderazgo inclusivo, diagnóstico de cuánto mis líderes son inclusivos, estrategia de comunicación para reforzar los valores de equidad y de inclusión, una guía, un playbook de diversidad, equidad e inclusión para mis líderes y para mis colaboradores. Todas estas son acciones que las empresas están utilizando, ¿sí? Y ya para finalizar, ¿cuáles prácticas de beneficios estamos viendo en el mercado para mejorar la inclusión y la diversidad? Bueno, algunos programas que tienen que ver con la familia, un servicio de conserjería donde yo le facilito a mis empleados el que hagan ciertas diligencias que no pueden hacer durante su tiempo de trabajo, pues puedo tener un servicio de conserjería que los ayude. Y así estoy dándole flexibilidad en el manejo del tiempo y equilibrio vida-trabajo. Guardería para los niños de ciertas edades, o capacidad o ayuda para el cuidado de ancianos o de personas enfermas. La asistencia con préstamos estudiantiles para que la gente quizás de menores recursos económicos pueda tener acceso a una educación de calidad para sus hijos, para romper y para dar movilidad social, subsidio para guardería en viajes de negocio. Imagínense una mamá que no tenga con quién dejar a su hijo y requiere viajar por negocio. ¿Cómo hago para facilitarle la vida? Bueno, la puedo ayudar con una guardería, ¿no? Desde el punto de vista de bienestar, programas de salud mental, control de estrés, programas de educación financiera, creación de grupos de afinidad de empleados, el grupo LGBT, el grupo de mujeres, el grupo de personas con discapacidad, que te van a ayudar como empresa a crear políticas más adecuadas a esos grupos que hacen vida en tu organización. El manejo de ausencias y permisos de manera más flexible. Estamos viendo mucho el crecimiento de la licencia por maternidad y mucho más la de paternidad, porque era una de las pocas áreas donde el hombre tenía menos beneficios que la mujer, ¿no? Entonces, creciendo el tema de la licencia por paternidad, pero sea biológica o adopción, cualquiera de los casos, o incluso paternidad o maternidad para parejas del mismo sexo. Periodos sabáticos, descanso de salud mental. Hemos visto ya empresas que han implementado que cada 3 meses le dan un día a sus empleados para que puedan hacer alguna actividad fuera de la oficina que tengan que ver con estos temas de fatiga, etcétera, ¿no? Y beneficios de salud, beneficios de fertilidad, de adopción,
apoyo para condiciones neurodiversas, para autismo, para algún tipo de condición mental, programas de salud para el ciclo de vida femenino desde la pubertad a la menopausia. Entonces, todos estos son beneficios que las empresas están implementando. De nuevo, mirando el tema de inclusión y diversidad, mirando crear una cultura dentro de las empresas que les permite acceder al mejor talento, promover su bienestar, cumplir con sus compromisos de responsabilidad social, de clima y de governance, alcanzar mejores resultados de negocio finalmente. Entonces, la diversidad, equidad e inclusión es importante para el talento, es importante para los clientes, es importante para los inversionistas, para las comunidades, es importante para el negocio y si lo sabemos hacer bien, puede convertirse en un diferenciador competitivo para nuestras empresas. Entonces, con eso, Patricia, abrimos por favor a preguntas, a comentarios. Muchísimas gracias, Alberto. Realmente un tema muy interesante. Vamos a revisar ahorita las preguntas que tenemos. Ok. Tenemos una pregunta donde dice, ¿cuál es el aspecto más desafiante de trabajar en un entorno diverso? Yo diría que el desafío es no trabajar en un entorno diverso, ¿no? Crear ese entorno, te diría que el primer desafío es el que decíamos, era esta barrera sistémica que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Es el liderazgo. Si nosotros no logramos comprometer al liderazgo con una agenda de inclusión y diversidad, ningún esfuerzo que hagamos en la empresa va a dar resultado. Ahora, eso no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Hay otras barreras. Desde mi punto de vista, la barrera más relevante que existe después de este tema de liderazgo es la educación. ¿Por qué? Yo les confieso que yo no fui criado en un entorno y no fui educado en un entorno de diversidad e inclusión desde el punto de vista de que esto no era un tema que se hablaba en mi casa. Esto no era un tema que se hablaba en la escuela donde yo fui. No es que mi casa no fuera un entorno diverso. Mi casa, déjeme decirles, mi papá y mi mamá se dividían las labores de la casa. Mi papá cuidaba a los niños mientras mi mamá limpiaba o cocinaba. O sea, en mi casa somos 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. Los 4 somos ingenieros. Los 4 tuvimos acceso a las mismas oportunidades. Mi casa había inclusión y había diversidad. ¿Ok? Sin embargo, en mi vida yo hablé de estos temas con mis padres. En mi vida recibí educación en estos temas en mi escuela. Y lo que a mí me llevó a tratar de entender este tema era que mis hijos hoy están siendo educados y hoy están recibiendo información que yo no recibía, así es que yo necesitaba aprender para poder conversar con ellos, para poder relacionarme con ellos. Y eso es válido también en las empresas. Nosotros necesitamos educarnos, sobre todo los que no venimos de una educación donde esto era un tema que formaban parte del currículum. Nosotros necesitamos educarnos para poder conversar con las nuevas generaciones de estos temas que son relevantes para ellos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda barrera, el que nosotros no tengamos el conocimiento, no tengamos la educación y no tengamos la forma de tener acceso a esa educación. Ahora, tenemos el liderazgo, tenemos la educación, pues ahí lo que simplemente tenemos es que organizarnos, es entender, es desarrollar, primero entender a quiénes tenemos en mi grupo de trabajo como colaboradores, cuál entonces debe ser mi estrategia de diversidad, equidad e inclusión, cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar y en función de los objetivos que quiero alcanzar, bueno, cuáles son las cosas que tengo que cambiar. Tengo que entrenar a mi gente, tengo que cambiar mi proceso de selección, tengo que cambiar mi proceso de promoción, tengo que cambiar mis procesos de definición de aumentos de salarios y de niveles de remuneración y de bono, ¿verdad? Una vez que yo establezco la estrategia, establezco los objetivos, establezco los cambios que tengo que hacer en los procesos y adelante. Ahora, toma tiempo y esa es otra barrera. Toma tiempo y muchas veces requiere paciencia porque estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Entonces, a veces esto se convierte en una barrera. ¿Por qué? Porque requerimos hacer cierta inversión, requerimos hacer ciertos cambios y como estamos acostumbrados a la inmediatez de resultados, si los resultados no vienen de inmediato, nos cuestionan los esfuerzos.
y podría ser que se nos acaben los fondos simplemente porque el resultado no llegó de manera inmediata. Entonces, eso de forma general diría yo, Patricia, que son algunos de los desafíos que enfrentan las empresas en este tema. Sí, gracias, Alberto. También hay una pregunta relacionada y es en cuanto a la barrera cultural, la mentalidad latina. Ajá. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo te diría que ciertamente hay un poquito de realidad y hay un poquito de estereotipo, ¿no? El estereotipo es que el latino en general es macho, ¿sí? E incluso la mujer latina contribuye a la cultura de machismo, ¿no? Pero les digo que es un estereotipo que en ciertas situaciones es totalmente real, pero que en ciertas situaciones ya evolucionó. Algunos de los países más diversos y más inclusivos están en América Latina, sin duda alguna. Colombia tiene uno de los niveles de participación femenina en cargos ejecutivos, en CEOs más altos del mundo, ¿sí? Brasil tiene una de las culturas de respeto LGBT más desarrolladas del mundo. Entonces, y pudiera darles otros ejemplos, porque esto ocurre en todos los países, hay este tipo de cosas. En general, en América Latina, digo, no voy a decir que no hay discriminación hacia la persona negra, pero hay mucho menos discriminación hacia la persona negra. Nosotros le decimos negro a nuestros amigos o negra a nuestras amigas por cariño, sin ninguna intención de agredirlos o ofenderlos. Entonces, hay menos, quizás con la excepción de Brasil, que tuvo una historia desde el punto de vista de esclavitud, etcétera, negra muy profunda, pero en general no hay tanto racismo contra el negro, pero tengo que decir que hay mucho más racismo contra el indígena, contra la persona de origen indígena, ¿sí? Entonces, de nuevo, existe y no existe, y esto ciertamente puede ser una barrera, pero el que nosotros seamos capaces de identificar qué es una barrera es lo que nos va a llevar a que establezcamos las acciones. Y yo insisto, porque me parece fundamental, el tema de educación. Yo parto de la idea que la gente en general, en su mayoría, no es mala, que la gente no está en contra de la diversidad, simplemente no lo entiende o no fue educado para entenderlo. Y que al darle las herramientas, al darles el conocimiento, al darle a entender el concepto del privilegio, por ejemplo, podemos hacer que se genere una empatía que nos permita romper con esos temas culturales que todavía pueden existir, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede abogar por la diversidad, la equidad y la inclusión con las personas y empresas que no entienden su importancia? Mira, dependiendo, ¿no? Si queremos abogar por la diversidad, equidad e inclusión dentro de nuestras empresas, lo que yo haría es buscar estos casos de negocio para demostrar con fuentes confiables que la inversión en diversidad, equidad e inclusión tiene un retorno para la empresa. Es lo primero que yo haría en el entorno empresarial. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier iniciativa que nosotros queramos implementar en nuestras empresas va a tener un costo, y si no tiene un retorno es difícil que, no sé, la comparan con un programa de incentivos de venta que va a aumentar las ventas, va a aumentar los ingresos de la empresa, va a aumentar la rentabilidad. Ah, no, pero yo voy a hacer diversidad, equidad e inclusión porque es bueno, porque es socialmente y moralmente lo que debemos hacer. Sí, está bien, pero no va a pasar, no me lo van a aprobar. Entonces, empezar con el caso de negocio, ¿verdad? Y luego, insisto, educar, ¿ok? El comunicar, establecer programas de comunicación constante, el comunicar sobre estas variables de diversidad e inclusión, el comunicar sobre lo que es diversidad, equidad e inclusión, el comunicar sobre lo que es discriminación, sobre lo que es el privilegio, sobre lo que es la interseccionalidad, educar. Y mucho con ejemplos.
Y entonces parte del proceso de comunicación, parte del proceso de educación es el que nosotros podamos hacer visible a través de la gente, del talento que tenemos en la empresa, la contribución de ese talento diverso, ¿verdad? Entonces, hacer visible la contribución del talento diverso hace que la gente se dé cuenta y se confirme el caso de negocio. Entonces, mucha comunicación, mucha educación, aparte del caso de negocio, creo que nos ayuda bastante a avanzar en esto. Perfecto, Alberto. También tenemos una pregunta en cuanto a las empresas pequeñas. Este es un tema de empresas globales. Sin embargo, ¿cómo en las pequeñas empresas se implementa este tipo de estrategias? Sí. Mira, las empresas, obviamente, en la medida que tú tienes mayor cantidad de colaboradores, eres una empresa más grande, pues vas a ver más variables de diversidad, ¿no? Sin embargo, en las empresas pequeñas, lo que ocurre es que deberías intentar ver esa diversidad ya no solamente en el grupo, digamos, gerencial, sino bajar quizás un nivel de manera de generar esa diversidad en un grupo más amplio, porque si no es más difícil. Digo, si tienes 5 personas en el comité gerencial o en el grupo gerencial o como lo llames, en ese nivel, bueno, ¿qué vas a hacer para generar en todas las áreas de diversidad? Bueno, enfócate. A lo mejor genera diversidad de género o a lo mejor darle la oportunidad. Yo al final del día lo que creo es que lo que tenemos como empresa, pequeño o grande, es enfocarnos en que los procesos de mi empresa generen igualdad de oportunidades. Si al final del día todos los que llegan a ser gerentes son mujeres, porque consistentemente las mujeres tuvieron mejor desempeño, consistentemente las mujeres agregaron más valor, pues está bien. No, la falta de diversidad no va a ser un problema porque lo que yo garanticé es que el proceso generara las mismas condiciones para que todos accedieran al resultado. Si todos los que acceden al resultado son iguales, yo me cuestionaría si el proceso está bien, pero si el proceso está bien, pues el resultado está bien, ¿no? Entonces, empresa grande, empresa chiquita, enfoquémonos en el proceso para generar la equidad. Ok, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo demostrar ese retorno financiero para la empresa? ¿Dónde puedo encontrar esos ejemplos? Ok, mira, la verdad es que sí, hay varios estudios. Yo recomiendo normalmente la gente de McKinsey, tiene estudios muy, muy buenos sobre diversidad. Si ustedes lo googlean, McKinsey, diversidad, van a conseguir mucha información. Nosotros tenemos en WTW mucha información en relación a las prácticas que están siguiendo las empresas de beneficios, de bienestar, de inclusión y diversidad, y estamos a total disposición para contribuir con ustedes. En el tema del caso de negocio, lo mejor que yo he visto, McKinsey. Sin embargo, hay estudios de muchas otras fuentes, de algunas de las Big Four, etcétera. De nuevo, googleándolos, les aseguro que van a conseguir esos casos de estudio. Y creo que, Patricia, con esto ya nos queda un minuto, así que Sí. creo que esta va a ser la última pregunta. Así es. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, agradecerles a todos su participación, ¿verdad? Nada más recordarles que les vamos a compartir el video, ¿verdad? Del webinar para que lo puedan compartir con sus equipos. Es un tema de mucho interés y esperamos que les haya gustado la participación. Muchísimas gracias. Gracias, damos por terminado este webinar. Feliz día.